La Universidad Alemana de Friburgo ha hecho público esta semana un estudio sobre el futuro de las iglesias en ese país, tanto la católica como la luterana. Según este estudio, las perspectivas son bastante negativas para ambas iglesias. Concretamente, la Iglesia Católica en los próximos 40 años verá reducida su presencia a la mitad, es decir, tendrá la mitad de los miembros que ahora tiene. Y eso se debe en buena medida a que cada vez son más los que se salen. El estudio dice que el 41% de los católicos está pensando abandonar la Iglesia y que el 7% lo tiene ya decidido, y también al menor número de entradas, es decir, a la caída en el número de bautismos. Estos datos me han hecho recordar un artículo que leí hace poco de Gastón Escudero, en el que este autor interpretaba la traición de Pedro a Jesús en la noche del Jueves Santo. Según Escudero, esa traición, esa negación de Pedro a Cristo estuvo precedida por dos cosas, y esas dos cosas fueron la causa definitiva, la causa última de la traición. En primer lugar, naturalmente, el evangelista habla de San Lucas, el evangelista está contando unos hechos, pero el autor lo interpreta de forma simbólica. Dice, en primer lugar, hubo un seguimiento desde lejos. Pedro seguía a Jesús mientras que le estaban llevando desde el Huerto de los Olivos a la casa de Caifás, le seguía desde lejos, de lejos. Y dice Escudero que este seguir a Jesús de lejos es lo que hacen aquellos que van enfriándose poco a poco, que no rezan, que no practican, que van justificando sus pecados y también los pecados de los suyos, no dándoles importancia, aceptándolos de alguna manera. Eso es seguir a Jesús de lejos. Y luego dice que, según el evangelista, Pedro entra ya en la casa de Caifás y se acerca al grupo de los que habían apresado a Jesús, de los enemigos de Jesús, los soldados, los criados del sumo sacerdote, y que incluso se pone allí a calentarse en el fuego con ellos. Bueno, naturalmente sabemos que esto lo hizo Pedro, tanto el seguir a Jesús de lejos como el acercarse a los soldados para ver si tenía información sobre Cristo. Pero el autor Escudero lo interpreta diciendo que en realidad lo que hizo Pedro fue meterse con el grupo de los enemigos de Cristo, es decir, unirse a ese grupo y también buscar un poco de confort con el calentarse al fuego mientras que su Señor estaba siendo en otro sitio torturado, insultado y desde luego estaba pasando muchísimo frío. Quizá, dice el autor, si Pedro hubiera seguido a Jesús de cerca y si hubiera negado a confraternizar con los enemigos de Cristo y a aceptar un poco de frío en solidaridad con su Señor, que estaba pasando mucho más frío que él, pues seguramente no se hubiera producido la traición. Es decir, estas comparaciones a mí me parece, por supuesto, son comparaciones, repito, que intenta el autor adaptarlas al tiempo presente, porque, repito, sabemos que Pedro hizo todo aquello con la mejor intención. Pero también sabemos que al final, efectivamente, terminó traicionando a nuestro Señor. Aplicado esto al caso de Alemania, que creo yo que se puede aplicar, vemos que hay efectivamente un seguimiento de Jesús cada vez más de lejos. Exactamente lo mismo que dice Escudero con respecto a Pedro en aquella interpretación simbólica de lo que hizo Pedro. Cada vez más de lejos porque, según la propia Conferencia Episcopal Alemana, son datos oficiales de ellos, la mitad de sus sacerdotes no rezan nunca y no se confiesan nunca. Y además sabemos también que está continuamente en los medios de comunicación, que están relativizando la importancia de acudir a la Eucaristía en gracia de Dios e incluso que están dando la Eucaristía a protestantes que estén casados con católicos, por lo menos en muchas parroquias, en muchas diócesis. Es decir, hay un cada vez mayor enfriamiento en la relación de Jesús y cada vez un mayor acercamiento a los enemigos de Cristo, a cambio de tener confort. Pedro se acerca y se mete con los enemigos de Jesús, con los que le habían apresado y golpeado,
para ver si tiene alguna información, pero de paso busca confort. ¿Qué confort es el que puede estar buscando la Iglesia alemana? Por supuesto, dinero. No sé a qué, si se ponen demasiado exigentes, haya católicos que lo dejen y no reciban el dinero, pero muy especialmente están buscando el confort de sentirse bien tratados por los medios de comunicación que atacan duramente a aquellos que se mantienen fieles a la doctrina de Cristo. La consecuencia, lo mismo que en el caso de Pedro, la consecuencia puede ser, si no es que está siendo ya, la traición a nuestro Señor. Creo que esto me parece, por supuesto, naturalmente es una interpretación, pero esto me parece que puede estar ocurriendo, y no solamente en Alemania, esto puede estar ocurriendo también en otros sitios. Y Alemania se presenta como el motor de este cambio. Es posible que en aquellos años después del concilio, cuando se aplicó el llamado espíritu del concilio, que no era la letra del concilio, es posible que eso se hiciera con buena intención. Es decir, que aquellos obispos que estaban intentando que la Iglesia fuera más adaptada al mundo, es posible que lo hicieran pensando que de esa forma la gente no se iba a ir de la Iglesia. Es decir, una Iglesia más light, una Iglesia que no insistiera en la moral sexual, una Iglesia que aceptara determinadas cosas que el mundo veía como positivas, quizá, podían pensar ellos, sería una Iglesia más digerible, más aceptable, y que por lo tanto la gente no se iría de la Iglesia. Pero esto, a la vista de los resultados que ellos mismos están obteniendo, con un 41% que quiere dejar la Iglesia y un 7% que ya lo ha decidido, con miles de abandonos cada año, esto ya no puede ser algo que se siga diciendo. Si tenían honestidad en su inicio y tenían buenas intenciones, como en el caso de Pedro cuando sigue a Jesús, bueno, pues los resultados demuestran que el camino no conduce a un buen puerto. Es una actitud, es un comportamiento de fracaso, es un comportamiento que lleva a la Iglesia a la ruina. La buena intención que pudieran tener, la ignorancia o inocencia que pudieran tener, hoy en día ya no es una ignorancia invencible, sino que es una ignorancia culpable. Y repito, lo peor no es solo lo que está pasando en Alemania, sino que eso se pretende imponer al resto de las iglesias, sabiendo que el resultado, que el producto final es la traición de Cristo, sabiendo que el resultado es el abandono de los fieles, porque ¿quién va a querer seguir a una iglesia que ha traicionado a Jesús? Si es el propio Señor el que dice, cuando la sal se vuelve insípida, no sirve más que para tirarla y que la pise la gente en las calles. Pues si el resultado es el que estamos viendo, una iglesia que va a la ruina en todos los sentidos, ¿cómo es posible que esta iglesia sea la que se presenta como modelo para el conjunto de la Iglesia católica? ¿Por qué no se fijan en otros modelos? Por ejemplo, la vecina Polonia, la tienen al lado, completamente distinta, fiel a Cristo, fiel a la palabra, fiel a la tradición y con éxito. Si lo que se busca de verdad es que la gente no se aleje de la Iglesia, muchísimo más vale fijarse en la Iglesia de Polonia que en la Iglesia alemana. Esa no es, desde luego, ninguna lección y ningún modelo para el conjunto de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.